buscamos a personas o a ponentes o expositores o entrevistados, conocedores de determinada materia, conocedores de determinado tema que nos puedan ayudar con su conocimiento. Ayudar con su conocimiento para nosotros también engrandecer nuestro conocimiento o para nosotros poder tener otra idea u otra perspectiva de las cosas. Entonces, bajo esa lógica, nosotros hemos buscado siempre traer un poquito de lo mejor que podamos encontrar en el escenario jurídico. Hoy, como les dije, tenemos una invitada muy especial. Ella es la abogada, la doctora Karen Lavado, que ya va a estar con nosotros. Entonces, la hemos buscado a ella porque ella es muy, muy conocedora de los temas de gobiernos locales. Entonces, queremos saber cómo los gobiernos locales o qué está pasando en la actualidad con los gobiernos locales, qué circunstancias, situaciones puede afectar este tema del COVID-19, esta pandemia, esta cuarentena. Cómo los gobiernos locales deben enfrentar, cómo los gobiernos locales deben actuar, qué controversia, qué situación difícil tenemos frente a la actuación de los gobiernos locales. Entonces, llámese principalmente, por ejemplo, municipalidades. Hoy que las municipalidades pues también están en el ojo de la tormenta. ¿Por qué? Porque se ha descubierto muchas cosas para algunos irregulares. Se les ha otorgado un presupuesto para que ellos puedan comprar una canasta valorizable aparentemente en 80 soles, pero ahí se han generado muchas especulaciones, el servicio de limpieza público, etcétera. Entonces, varias situaciones que definitivamente nos preocupan, ¿no? Cómo ejercen las municipalidades, cuál es el marco legal en el cual se van a desenvolver las municipalidades, cuál es la incidencia del estado de emergencia, ¿no? ¿Qué incidencia puede tener esta situación de estado de emergencia? Las deudas tributarias. Escuchaba, leía por ahí por las noticias que la SUNAT en determinado momento había exonerado de algunas deudas tributarias. Ahora las municipalidades podrían hacer lo mismo, el tema de deudas tributarias. Los plazos, ¿no es así? Fuera del plazo o por la crisis económica, ¿se pueden o no se pueden pagar estas deudas tributarias, otros arbitrios que todos tenemos? ¿Qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede también con los procedimientos administrativos? Hay una suspensión de plazo. ¿Qué sucede? Yo ya presenté mi solicitud. ¿Opera el silencio administrativo? ¿No opera el silencio administrativo? ¿Qué situaciones puede pasar ante los trámites seguidos en la municipalidad? Entonces, para esta situación hemos invitado, como ya les repetí desde el inicio, a la doctora Karen Lavado. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, graduada con maestría en gestión y tributación en la misma casa de estudios. Además, tiene estudio de posgrado y especialización en Derecho Administrativo Sancionador en la Universidad de Piura, curso de especialización en procedimiento administrativo en Indecopi. Es especialista en tributación municipal, derecho administrativo, procedimiento administrativo sancionador, cobranzas coactivas. En realidad, Karen tiene una amplia experiencia en todo el tema que hoy nos ocupa, por eso ya la tenemos acá. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Ronald? Muchas gracias por tu invitación y un saludo especial a todos los miembros del Grupo Ateneo. Gracias, Karen. Acá, pues, nosotros en Atenas siempre estamos preocupados por temas de interés, por temas de interés. A veces hay cuestiones que se nos está escapando y por eso hemos invitado a personas conocedoras como tú para que nos puedan explicar. Primero, ¿cuál es tu perspectiva un poco general o global respecto a los gobiernos locales y el COVID-19? ¿Qué nos puede decir primero de manera general? Bueno, de manera general, hay que precisar que si bien es cierto, el Poder Ejecutivo, según la Constitución, en este caso el presidente y todo su Consejo de Ministros, toman ciertas decisiones. La decisión que se ha tomado para afrontar este brote del nuevo coronavirus en el país es declarar el estado de emergencia. Esto lo realiza el presidente de la República. Respecto a ese punto, hubieron algunas controversias porque hubo, por ejemplo, en el caso de la Municipalidad de La Molina, que quiso en su propio distrito declarar un estado de emergencia. Bueno, frente a esas posturas, lo que ha tomado el Poder Ejecutivo es tratar de mirarlo por un sentido positivo y observar que quizás se quiso colaborar mediante medidas, pero propiamente el que lleva la política de la salud pública y diferentes decisiones que se tomen para luchar contra este COVID-19 parte por el gobierno nacional. Ahora, lo que establece la Constitución es que también
si bien es cierto, somos un Estado peruano unitario, somos también un Estado descentralizado. Es decir, no solamente tenemos un gobierno nacional, sino también tenemos los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que tienen autonomía administrativa, autonomía financiera, autonomía política, porque también son cargos de elección popular. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los gobiernos regionales y los locales también tienen competencias que deben de ejercer en este estado de emergencia y también de colaborar con las políticas o decisiones que ya tomó el Poder Ejecutivo. Carly, ahí acabas de tocar un tema bien interesante y yo quisiera centrarme en esto. A ver, hemos tenido un alcalde de La Molina que ha declarado en estado de emergencia, había cerrado sus fronteras, creía él que podía de alguna forma suplir algunas, según él, deficiencias del Estado o lo que fuere. No tanto personalizando específicamente en el alcalde de La Molina, sino en general. Te pregunto algo. ¿Qué pasa si mañana más tarde tenemos un presidente, un gobierno regional o un alcalde y dice, bueno, nosotros ya no soportamos más este estado de cuarentena, mi población tiene que trabajar, mi población tiene que comer, tiene que realizar sus labores, yo declaro, emito una ordenanza municipal o una ordenanza regional y establezco de que acá ya no existe cuarentena? ¿Eso podría hacer alguna municipalidad o un gobierno local? Claramente ahí no solamente no podría hacer eso, sino también se podría configurar una serie de delitos por parte de los mismos funcionarios públicos, porque de alguna manera, muy aparte de observar que se está desacatando una norma que es una política nacional, también estaremos observando que están exponiendo el peligro. Es decir, muchas personas salen a las calles sin una debida protección, entonces estamos observando de que eso también pone en riesgo la vida y la salud de estas personas. Cabe precisar que la ley orgánica de municipalidades, acá justamente tengo la ley orgánica de municipalidades, menciona las competencias que tienen las municipalidades, en este caso los gobiernos locales, llámese distritales o las provinciales. También tienen, es cierto, competencias en el ámbito de la salud, la salubridad pública, el higiene, pero esto se realiza en concordancia, en armonía con las políticas nacionales. Y también, a su vez, las políticas nacionales no pueden tener los ojos cerrados a la diversidad cultural que puede existir en el país. Por ejemplo, ahora tenemos un claro ejemplo de cómo pueden coordinarse. Ahora, mientras estamos realizando este enlace en vivo, Ronald, muchos medios de prensa están enlazándose frente a lo que está ocurriendo ahorita en Marcona, en Guarochirí. De toda esta población, que prácticamente la semana pasada fue Semana Santa, vive en este éxodo de Lima hacia sus respectivas casas, ¿no? Estamos hablando de Junín, Huancavelica, entre otras regiones. Entonces, la pregunta es, ¿esta es una labor solamente que debe de solucionar el gobierno nacional, principalmente el Poder Ejecutivo? No, justamente el presidente Martín Vizcarra en su mensaje de hoy, que da, bueno, casi todos los días, mencionó que se necesita coordinar con quién, con el gobierno regional. Y es lamentable que, bueno, recién frente a esta coyuntura, en este caso el gobierno regional de Junín se haya puesto las pilas porque en un momento, me parece, la Purímac había mencionado que estaban conmigo porque no querían que nadie ingrese porque podrían ser contagiados, ¿no? Y prácticamente toda la gente está en preocupación, ¿no? Es como que nadie quiere recibirlos, pero no se trata de que nadie quiera recibirlos. Ellos tienen su casa ahí. Definitivamente, al estar en Lima, esto no les garantiza su subsistencia. Probablemente muchos vivían en cuartos alquilados o vivían del día a día. Entonces, necesitan irse quizás a sus hogares porque de repente tienen sus terrenos, alguna chacra, como alguno de los entrevistados mencionó. Y el día de hoy, recién el gobierno regional de Junín, hace pocas horas, dispuso buses, un número determinado de buses para recoger a cierto número de personas desde Lima, pues, hasta Junín. Pero fíjate, verificándose recién, ya que la situación ya no se podía controlar, ya se había salido de las manos. Incluso los mismos vecinos de Guarochirí salen y temen un riesgo de ser contagiados. Pero fíjate, ahí es donde tiene que enlazar el gobierno nacional y el gobierno regional, porque ahora el gobierno regional no simplemente es de que los traslade y listo. Uno de los puntos importantes que mencionó en este caso el gobernador de la región Junín mencionó es que si bien es cierto, los van a trasladar, pero los van a tener en cuarentena, es decir, también deberían apoyar en esta política de aislamiento para observar si de repente alguno da síntomas de tener pues el COVID-19 y también para proteger a la población que ya se encuentra allá en esas regiones aisladas.
Entonces, es importante que los gobiernos regionales no esperen, pues, de que esto se descontrole y que todo va a caer en manos del gobierno nacional. Vamos a conversar, como te había comentado, Ronald, algunas otras competencias, porque el tema de las competencias en la salud pública no solamente se agota en el tema de poder, en este caso, estos ciudadanos trasladarlos y tenerlos en cuarentena, sino vamos a ver otras funciones más ahora. Bien, Karelin, sí, muy interesante lo que nos comentas. También quería un poquito, como estamos en vivo, saludar a algunas personas que nos están viendo, a Luis Ordóñez Ruales, a Nelson, a Mires Guerra, a Arturo, a Ángela, a todos ellos saludarlos. Y si tienen alguna consulta o alguna duda, también nos las pueden dejar. Y acá estamos para conversar respecto a esa duda. O sea, Karelin, un gobierno local, sea una municipalidad o un gobierno regional, no puede ni impedir el ingreso, ni por así decirlo, restringir. Ya hay políticas nacionales, las competencias de un gobierno local o un gobierno regional no llegan a ese nivel. No podría decir hoy un presidente de gobierno regional, este éxodo de personas, de Junín o de cualquier otro lugar, este éxodo de personas no los dejamos ingresar porque hay un peligro de contagio para nuestra región. No pueden hacer eso definitivamente. Fíjate que ya las decisiones y las medidas de seguridad, las medidas para contrarrestar este contagio veloz del COVID-19 ya han sido dictadas por el Poder Ejecutivo, por el Gobierno Nacional. Entonces, lo que le corresponde al gobierno local es poder enlazar sus políticas a lo ya establecido, salvo pues casos en los cuales estemos en un gobierno dictatorial y no sé, pues tipo Brasil, donde el presidente no quiere observar la realidad y el gobierno local, pues, con la legitimidad que le dé el pueblo, diga, bueno, esta vez yo sí cierro, no sé, me pongo en casos extremos, donde el presidente no adopte ninguna medida absoluta, ¿no? Y de repente, por la legitimidad que le da también el pueblo, estos alcaldes se decidan. O sea, me pongo en ese caso extremo, cosa que no está pasando en el país, ¿no? Definitivamente no. Tenemos un presidente que con las críticas a favor o comentarios a favor o en contra, igual todos coincidimos de que las políticas del aislamiento social obligatorio son las correctas hasta el momento. Ahora, yendo al tema de las competencias que tú nos has comentado de la municipalidad, de los gobiernos locales, regionales, en el tema de salud, de un tema de competencia, ¿qué competencias tendría el tema de salud? ¿Podría hoy decir un gobierno, una municipalidad o un gobierno regional decir, yo compro en estos momentos tanto número de mascarillas? ¿Podría decir, yo compro respiradores, yo implemento salas de UCI? ¿Podría decir, sabes qué? No me mueven mis médicos, no me mueven mis instalaciones. ¿A qué nivel llega el tema de la competencia en el tema de salud que nos has comentado? Fíjate que lo que me mencionas sería un escenario ideal, ¿eh? Porque si ¿Ya? hay autoridades que quisieran colaborar prestando los bienes y la infraestructura con la que ya cuentan para poder apoyar estas políticas nacionales, sería genial. Me pones un escenario ideal porque pasa ahora todo lo contrario. No hacen nada, o sea, muy pocos alcaldes están haciendo realmente algo. Pero, a ver, algo importante que también se ha mencionado en algunas normas que han sido emitidas es que las políticas que ahora está tomando el gobierno nacional tienen que ser apoyadas por las decisiones que también tomen los gobiernos locales, llámese municipalidades provinciales o distritales. Ahora, si estas municipalidades ya cuentan con un presupuesto, no solamente con las transferencias que le realiza el gobierno nacional, sino también con recursos propios, porque recuerda que tienen que ser apoyadas por las decisiones que pedían, ingresos por arbitrios, arrendamiento de algunos bienes inmuebles que tengan, recursos propios, ¿no? Ingresos recaudados de manera propia. Lo que se ha mencionado también por parte del Poder Ejecutivo es que ahora puede haber una modificación presupuestaria. ¿Qué quiere decir? De que si en un momento se había aprobado determinados gastos para determinados rubros, ahora por la emergencia, el gobierno local podría hacer estos cambios y direccionar gastos para víveres y cuestiones que puedan apoyar esta lucha contra el COVID-19. Pero claro está que para ello también, pues, estas normas han mencionado cómo se va a realizar esto técnicamente hablando, pero de que sí podrían realizar compras para luchar contra este brote del nuevo coronavirus, claro que sí. Definitivamente, por ejemplo, hay una transferencia que realizó el gobierno, que es para la compra de víveres, ¿no? Que más o menos nosotros estamos hablando de más de 200 millones, más de 200 millones, unos 213 millones de soles que han sido transferidos. Ahora, respecto a ese punto, cabe precisar que es una transferencia realizada del gobierno nacional a los gobiernos locales. Hablamos de las distritales y de las municipalidades provinciales. Esa es una transferencia que no puede ser utilizada para otro gasto, para otro pliego, para otra partida, no.
ese gasto es exclusivo para la adquisición de productos que formen parte de la canasta básica, y que esto va a ayudar a las familias que justamente no están trabajando, ¿no? Porque sabemos de que uno de los efectos que ha traído este nuevo coronavirus es que afecta la economía nacional y sobre todo la economía de quienes la percibían o se la ganaban día tras día, ¿no? Por ejemplo, el comercio ambulatorio, entre otros más. Nuestra economía es altamente informal, más del 70% de nuestros trabajadores no están en planilla. Pero bueno, entonces, esa transferencia sí tiene que ser gastada adquiriendo productos que conformen esta canasta. Lo importante aquí es que hasta la presente fecha, Ronald, no todos los municipios han entregado canastas. Por ejemplo, uno de los alcaldes que ha sido altamente criticado es el de San Juan de Lurigancho, que ha recibido un presupuesto muy grande, más o menos de 2 millones de soles, y que los pobladores quieren saber qué tan difícil es poder realizar esto, máxime si la OCE, que es el organismo de supervisión de las contrataciones del Estado, ha mencionado que se pueden hacer compras directas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo normal es que cuando se hace una compra pública hay una fase de selección, es decir, una fase de actos preparatorios, ves tu requerimiento, ves cuál es tu población vulnerable, que ahí también hay un punto porque han habido videos donde se ha visto que la entrega no está siendo a población que es realmente vulnerable, ¿no? No estamos observando eso y hay vecinos que han denunciado ese aspecto. El otro punto de esta contratación es la fase de selección, que por la emergencia sanitaria que tenemos, se está diciendo que va a ser una compra directa, que quiere decir que ya no van a haber postores, que no tengo que tener pues cotizaciones por aquí y por allá, sino puedo yo elegir a qué proveedor voy a comprar, lo cual no significa de que ahí pues voy a elegir a mi amigo o cometerse alguna serie de delitos, ¿no? Como por ejemplo la malversación, colusión, los que tú ya conoces, ¿no? Claro. Entonces, es pero importante mencionar. Claro, Carlin, ahí te interrumpo y nosotros vemos ahí que en el tema de las compras de las canastas, pues se ha visto municipalidades que arman canastas importantes con muchos productos, pero vemos que otras municipalidades, a lo mucho 2 botellas de aceite, unos cuantos kilos de arroz, por ahí unas latas de atún. Y esa situación, Carlin, o sea, o sea, ¿quién tiene que entrar a fiscalizar acá? ¿OSI o Mira, ¿quién tiene que acá poner los puntos por las 10? ¿Quién supervisa el gasto público? La ejecución del presupuesto, Contraloría. Definitivamente, pero la Contraloría, obviamente, ve un tema de sanciones de carácter funcional propiamente de lo que es competencia de la Contraloría, pero sabemos que también se podrían cometer delitos y esto tiene que ser revisado a la Fiscalía, definitivamente. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la Contraloría, hay que precisar que nosotros vamos a Google y ponemos cómo realizar una denuncia anónima, obviamente tomamos fotos, tenemos pruebas y podemos realizar denuncias anónimas de cómo estamos observando nosotros de que está dándose el reparto de estas canastas. Algo que me parece bastante curioso es que varias municipalidades han coincidido de que su canasta cuesta 80 soles. Varias han publicado y casi todas las canastas cuestan 80 soles. Claro. Pero claro, se diferencian entre que algunas tienen más atún que otras, fideos más que otros, leche más que otro. En fin, han habido muchas críticas respecto al costo real, si realmente es 80 soles por canasta, para algunos vecinos que han hecho sus cálculos, ellos con esos 80 soles compran igual el precio unitario en un mercado, siendo que ellos realizan compras de mayores cantidades y definitivamente el precio debería ser menor. Pero ojo, ahora también cabe precisar que se ha aprobado, y tú bien lo sabes, la ley del control concurrente de la Contraloría. Es más, el presidente ha mencionado ahora en su discurso al mediodía que se ha asignado un presupuesto millonario a la Contraloría. Acá tengo, por ejemplo, estamos hablando de más o menos 31 millones de soles que ya se le ha asignado una primera armada de unos 21 millones y ahora unos 10 millones. Entonces, con ello lo que se quiere es que la Contraloría acompañe de manera simultánea el control de estas compras, porque si no hubiera sido aprobado esto, ¿qué hubiera pasado? Que después de todo lo sucedido, recién se va a auditar, recién se va a controlar, y eso es lo que no se quiere, porque se quiere que ya que estamos en un estado de emergencia, el gasto sea realmente destinado a un sector vulnerable de la población, ¿no? Y la pregunta es que también se tiene dentro de esta norma que ha sido publicada que las municipalidades deben de publicar a quienes están dando estas canastas. Y obviamente después es donde van a dar rendición de cuentas, porque eso dice el tema de la contratación directa, ver a quién le compró y todo ese punto. Pero antes de ello ya la Contraloría puede realizar este control simultáneo y, como se dice antes, me recuerdo este refrán, algunos dicen mejor es pedir perdón antes que pedir permiso. No, en estos casos de emergencia mejor hay que optar por un control preventivo y para luego no esperar después las disculpas o el perdón, ¿no?
Ahora, Carly, te quiero llevar un poquito al escenario siguiente. Los tributos. Yo tengo que pagar a la municipalidad una serie de cosas, ¿no? Una serie de tributos municipales que se tienen que pagar. ¿Cómo queda esta situación? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál crees que es tu perspectiva? ¿Qué avisoras tú en este escenario? Mira, definitivamente las municipalidades van a tener una fuerte incidencia. Ahora, hay que diferenciar a las municipalidades, Ronald, porque las municipalidades que están dentro de lo que es Lima metropolitana tienen una diferente realidad a las municipalidades de otras regiones de lo que no sea Lima. ¿Por qué? Porque las municipalidades, por ejemplo, de otras provincias que no sean Lima, tienen dentro de lo que sería su presupuesto está mayormente contenido por las transferencias que le realiza el gobierno nacional. Su política tributaria es muy baja, es decir, hay pueblos o centros poblados, mejor dicho, distritos, que incluso ni siquiera cobran tributos. Hay zonas de la selva donde ni siquiera se cobra el impuesto predial, los servicios. ¿Por qué? Porque no brindan estos servicios. En el caso del impuesto predial, no es un servicio, es un impuesto que no origina una contraprestación directa hacia el ciudadano, simplemente se cobra porque tú eres propietario de un predio, de una casa, ¿no? En términos sencillos. Entonces, al no ser esta su principal fuente de ingresos por parte de otros distritos que no están en la región Lima, entonces quizás ellos no se ven tan fuertemente afectados. ¿Por qué? Porque para ellos quizás su mayor ingreso sería, por ejemplo, las transferencias que reciben por el canon, por el canon minero. Viven de eso. Hay regiones que viven sobre todo por el canon minero. Si no tienen eso, mueren o no se financian. Pero en el caso de Lima, sobre todo hablamos de las 43 municipalidades que tenemos en Lima, en lo que es Lima metropolitana, observamos una realidad diferente. Por ejemplo, hoy en día, municipalidades como San Isidro, San Borja, incluso las de Lima Sur y las de Lima Norte se financian muy fuertemente por los tributos municipales. Podrían estar llegando incluso en algunos casos un 50%, otros en un 30%, pero ya es un número considerable. Sabemos de que como son municipalidades que están dentro de Lima metropolitana, quizás tampoco reciben una fuerte porción por FON común. FON común es otro concepto que reciben las municipalidades, ¿no? Y que lo distribuye el Ministerio de Economía y Finanzas mirando la vulnerabilidad, ¿no? De repente el sector, el número de población, en qué lugares del territorio del Perú hay mayores carencias, etc. Claro. Entonces, obviamente que en lugares que no sean Lima se van a ver mayores índices de pobreza posiblemente. Entonces, en lo que es Lima metropolitana, vemos de que los ingresos que tienen no son tan fuertes por parte de las transferencias que le da el gobierno nacional. Entonces, sí, se van a ver perjudicados si es que el vecino no paga sus tributos. Ahora, si hablamos de municipalidades distritales, ¿cuál es su fuerte de ingresos a nivel tributario? Impuesto predial y arbitros, definitivamente. Creo que existen otros impuestos como el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, pero es no es muy alto. Esto, por ejemplo, lo que pagan los cines. Y vamos a ver que ahora no van a funcionar los cines, entonces por ahí se va quizás a anular ese ingreso posiblemente. Pero en el impuesto predial y árbitro sí es su ingreso. Ahora, si hablamos de la Municipalidad Metropolitana de Lima o las municipalidades provinciales, tienen aparte de los ingresos de predial y árbitros del impuesto de patrimonio vehicular, ¿no? Por ejemplo, el impuesto de alcabala, que es el que se compra cuando uno adquiere una casa, lo compra el comprador un 3% del monto de la transferencia, ¿no? Del valor de ese predio. Entonces, sí, se van a ver definitivamente afectados porque hoy en día, si es que la gente quiere liquidez o quiere ingresos, va a hacer sobre todo para solventar sus gastos de alimentación, definitivamente, claro, y pero quizás Carly, al último claro, pagar impuestos. Pero Carly, ¿tú qué crees? Que, o sea, ¿tengo que pagar? No, o sea, ¿qué tendría que pasar acá? Porque las personas no están trabajando. Las personas, muchos de ellos han sido despedidos. Muchos de ellos tienen deudas, no solamente tienen deudas financieras, deudas de repente con terceras personas, etcétera. Todos estamos pasibles de algún tipo de apremio económico. Ahora, también tengo que pagar en la municipalidad, como tú bien lo dices, tengo que pagar mis impuestos. Tú has mencionado la alcabala, has mencionado también los impuestos propios que recauda la municipalidad, los arbitrios, etcétera. Entonces, ahora, la pregunta es, primero, ¿debo o no debo pagar? Ahora, y si no pago, ¿qué me va a pasar? O en todo caso, ¿qué va a hacer? ¿Qué crees tú que deberían hacer las municipalidades? Suspender el pago, fraccionamiento, exoneración. Esa es una. Y otra,
y otra que ahí también te la pongo para que nos puedas un Voy a poquito explicar, apuntar. y, y por ahí también te replico. Y como alguna vez, como me están consultando internamente, ¿y la municipalidad qué están aportando en esta crisis? ¿De dónde están sacando? O sea, y la de ellos, como dirían por ahí, ¿qué nos comentas ante eso, Carlin? A ver, primero hay varias municipalidades, Ronald, que ya han emitido diferentes ordenanzas municipales o decretos de alcaldía y han prorrogado las fechas de vencimiento para el pago del impuesto predial. Hablamos de la primera cuota del impuesto predial, de la primera cuota de los árbitros municipales. Ahora, por ejemplo, también el SAT de Lima ha emitido un acuerdo de consejo directivo y también está prorrogando, e incluso lo está prorrogando para julio todavía, el último día de julio. Entonces, excelente. se tienen que pagar, pero se están prorrogando las fechas de pago. Ahí te interrumpo. O sea, ya tenemos algunas municipalidades y ya tenemos el SAT, una primera medida que están prorrogando. Exacto. Prorrogando no significa que no van a pagar. Me lo pagas después. Exacto, exacto. Entiendo que sin intereses. Claro, a ver, fíjate, si es que se prorrogan las fechas de vencimiento, definitivamente no se van a computar aún los intereses. Se entiende que los intereses moratorios se computan al día siguiente de vencido este plazo, ¿no? Entonces, obviamente que no se van a configurar intereses moratorios. Si es que se prorrogan las fechas de vencimiento para el pago, ¿no? Porque una cosa diferente es la suspensión de plazos de procedimientos administrativos. Esto no es un procedimiento administrativo, estas son fechas para realizar el pago, fechas de vencimiento. Vencidas estas fechas se computan intereses moratorios. O sea, respecto de los pagos, hay municipalidades que están suspendiendo el pago, están difiriendo los pagos, están señalando, prorrogando los pagos para otras fechas. Claro, hay municipalidades... ¿Cómo? Prorrogando las fechas de vencimiento de estos pagos. Perfecto, hay una prórroga de la fecha de vencimiento de los pagos. O sea, ya no vence en marzo, vence en julio, y cada municipalidad de repente va a generar su propia prórroga. Pero hay otras municipalidades que no están diciendo nada, ¿verdad? Que no dicen, esta boca es mía. Sí, hay algunas, pero justamente revisando ahora las normas legales del peruano, bueno, ahora cabe precisar que también por el tema de los del personal que está contagiado lamentablemente por el COVID-19, la versión impresa como que está ahí suspendida, pero si uno revisa de manera digital, coloca en Google normas legales del peruano, va a observar todas las municipalidades que han emitido estas ordenanzas. Sí, yo diría que muy pocas, la mayoría he visto en Chorrillos, en San Borja, Miraflores, hasta Villa Salvador, el SAT, Comas, San Martín, entre otras más que he podido revisar, y la mayoría, si bien es cierto, algunas respondieron de una manera más rápida, otras recién han reaccionado una semana después, pero ya están efectuando esta prórroga de los plazos. Ahora, definitivamente, mira, aún no lo hagan, yo considero, igual sabemos de que no están atendiendo. Es decir, por último, si tú quisieras pagar, ¿dónde pagas? Ahora, fíjate que el SAT es... Pero el banco está abierto. El banco está abierto. Sí, pero mira, aquí hay otro punto importante que quiero que de repente tocarlo, no sé si ahora en la parte final, de sugerencias o recomendaciones a las municipalidades, es que hoy en día no todas las municipalidades, Ronald, tienen convenios con entidades del sistema financiero para recaudar tributos. El SAT, por ejemplo, sí las tiene, pero algunas no, muy pocas no las tienen. Entonces es importante de que esta emergencia que tenemos hoy en día haga reflexionar a las autoridades municipales en modernizar su gestión, ¿no? Porque se han comunicado conmigo con algunos contribuyentes que se quieren pagar, imagínate, hay algunos que se quieren pagar. Por ejemplo, uno me hizo una consulta del impuesto del cabal y me dijo, quiero pagarme el cabal. Yo dije, qué interesante que quieras pagar el cabal. Pero me decía que el SAT no permitía los pagos. ¿Por qué? Porque para que tú pagues el cabal, el SAT te tiene que emitir una hoja de liquidación de cuánto pagarías, ¿no? Y eso lo tienes que tramitar en una oficina de atención al ciudadano. Pero eso está cerrado, no hay. Y el SAT ha implementado un WhatsApp, pero ese WhatsApp que te contesta, no estamos atendiendo, punto. Entonces, ¿cómo pago yo al sistema, a una entidad del sistema financiero con la cual tiene convenio el SAT, si es que no tengo esta liquidación previa? Es más, el SAT, para que tú pagues, una condición es que tengas esta liquidación que te hace el mismo SAT.
Entonces la pregunta es, ¿ahí me van a configurar intereses moratorios o no? Esa era una pregunta que justamente yo también estaba queriendo que lo pueda aclarar el SAT, porque respecto a la ley de Alcabala no ha dicho nada en esta norma que ha publicado. Ha dicho que la prórroga va a ser para impuesto predial, árbitros y patrimonio vehicular. Esos son los tres tributos que ha mencionado el SAT. Pero definitivamente, fíjate, si esto le pasa al SAT, ¿cómo también están las otras municipalidades respecto a su recaudación? Fíjate, hoy en día le interesa mucho a la municipalidad tener canales para recaudar. Si hay gente que tiene liquidez y quiere pagar, pues la municipalidad tiene que recaudar. Pero si no tiene convenios con entidades financieras donde se pueda pagar, o de repente algún tipo de mesa de parte virtual, algo que se pueda hacer de manera electrónica y que permita que para aquellas personas que sí quieran generar liquidez o ingresos a la municipalidad puedan pagar, pues lamentablemente no todas cuentan con eso. Y ese es un punto importante también. La modernización de la gestión municipal, mesa de parte virtual, expediente electrónico, procedimiento administrativo electrónico, notificaciones electrónicas, que lamentablemente no las hay. Las últimas modificaciones que han habido a la ley del procedimiento administrativo general menciona de que se van a poder realizar notificaciones a través de casillas electrónicas, pero no hay obligatoriedad de que las personas tengan casillas electrónicas. Y si es que la hay, dicen que va a ser a través de un decreto supremo, pero esto es para entidades del Poder Ejecutivo. Todavía ni siquiera lo ve para gobiernos locales, entonces hay una gran tarea que hacer, más aún que después de que se levante esta cuarentena, si es que se levanta el 27 de abril, toda la gente no va a estar saliendo a las calles de manera, pues, generando aglomeración. Eso sería, pues, fatal para todos. Obviamente que van a haber restricciones y las municipalidades, o sobre todo el alcalde y su gestión, no deberían ahorita estar aislándose en su domicilio, no, deberían estar pensando en crear canales virtuales para cómo contactarse con su población, cómo notificar las cuponeras que todavía quizás algunos municipios no han notificado. Claro. Entonces, ¿yo cómo sé cuánto debo por impuesto predial? Porque me lo llevaban físicamente, pero ahora hay que reducir la política del papel y hay que optar por el mecanismo virtual, que ya se dijo desde hace tiempo, pero ahora por la emergencia sí va a tener que ser más real. Así es, Karelyn. Bueno, igual también saludando a nuestros amigos que nos siguen, a Luis, a María, a Víctor, Stalin, a Julio, a José, a Javier, que ahorita le solemos su consulta, a Marco, a Lenin. Nos has dado ya un poquito de recomendaciones de lo que debería venir, de lo que deberían hacer las municipalidades. Respecto al tema de los cobros, algunas, como tú bien dices, no es que terminada esta cuarentena, todos van a salir despavoridos a pagar. Bueno, primero que no van a querer pagar porque van a buscar guardar un poco sus recursos y además de que van a haber de todas maneras muchas restricciones y que tiene que implementarse un sistema electrónico más eficiente para todas las municipalidades o al menos que exista algo unificado. Ahora, de alguna forma, en esa perspectiva o en esa lógica, también hay un montón de procedimientos administrativos, se están construyendo edificios, se están construyendo, no sé, pues veredas, pistas, hay un montón de reclamos, un montón de quejas en trámite, hay una para absoluta. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de estos procedimientos que están en trámite, Karelyn? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, ahí permíteme, ahí te hago también otra cuestión paralela. Estamos viendo que el Poder Judicial está haciendo audiencias virtuales, audiencias electrónicas, ¿no? Sí. Donde ya prácticamente nos estamos los abogados poco a poco también adaptando a este sistema, utilizando muchos de los sistemas de comunicación que existe. Entonces, este es el momento también de que en los procedimientos administrativos exista algo parecido. ¿Cómo hacer? ¿Cuál es tu perspectiva ante eso, Karelyn? Mira, cabe precisar que respecto a la suspensión de plazos de los procedimientos administrativos en trámite, hay dos normas a revisar, dos decretos de urgencia, el 029 y el 026. Definitivamente el 026 en un inicio mencionaba de que se suspendían los plazos de procedimientos administrativos en trámite hasta los 30 días hábiles, pero esto comprendía sobre todo a procedimientos administrativos que están sujetos a silencio positivo o a silencio negativo y estando restringido a entidades del Poder Ejecutivo. Y la pregunta es, ¿qué pasa con las entidades de gobiernos locales? Porque la norma decía sobre todo las entidades
del gobierno ejecutivo, ¿no? Porque vaya que entidades, Indecopi, Sutran, definitivamente son organismos adscritos a un ministerio. Posteriormente se emite el otro decreto de urgencia, el 029, donde menciona de que también se van a suspender los plazos de estos procedimientos administrativos en trámite que estén sujetos a silencio positivo o negativo y que no hayan sido comprendidos en el anterior decreto de urgencia. ¿Por qué se precisaba esto? Porque hay procedimientos administrativos regulados en leyes especiales y también comprendía al resto de entidades que no sean o no formen parte de lo que es el Poder Ejecutivo. En este caso estamos hablando también de los gobiernos locales. Pero ahí es donde hubieron algunas interpretaciones porque decían que esta segunda norma realmente lo que hacía era suspender por 30 días hábiles desde el día siguiente, desde su publicación para adelante, y lo que pasó atrás, entonces ya no estaban comprendidos, porque no estaban señaladas en el primer decreto de urgencia que había salido. Entonces, claro que por ahí hubieron muchas críticas, y otra de las críticas que también se hicieron a esta segunda norma, y que podría abarcar en este caso a suspender los plazos de procedimientos administrativos en trámites de los gobiernos locales, es que otro de los comentarios eran de que esta norma podría ser pues inconstitucional porque se había emitido cuando ya estaba el Congreso vigente y que los decretos de urgencia se tienen que dar en materia económica y financiera, y en este caso no estaba comprendido los procedimientos sancionadores, ¿no? Y que porque las municipalidades también conllevan procedimientos sancionadores, entonces había mucha duda en eso. Pero lo que se puede decir igual a grandes rasgos, Ronald, es lo siguiente: si hablamos de plazos, por ejemplo, si alguien quisiera decir, a mí me conviene que los plazos no se suspendan porque de repente yo quiero que prescriba una sanción, supongamos. O alguien dice, yo sí quiero que se suspenda el plazo porque si no yo, ¿cómo voy a hacer mi descargo? ¿Cómo voy a presentar tal documentación? Definitivamente estamos en un estado de emergencia donde objetivamente hablando la administración pública no está funcionando. Mesa de partes no está atendiendo, servicio de atención al ciudadano tampoco, no forman parte de las actividades esenciales. Y considero que si bien es cierto, hay algunas municipalidades que sí han querido tratar el tema y sí mediante un orden han dicho estos procedimientos estaban suspendidos en este periodo de tiempo. Hay municipalidades que no han dicho absolutamente nada. Y que en caso, digamos, que se quiera pensar que una vez pasado este periodo de cuarentena pueda haber se opte porque como no quedó claro este punto, la suspensión de plazos, por la interpretación que se hace de estos decretos de urgencia, entonces esto perjudica al administrador. Yo considero que no, porque hay un principio de debido procedimiento. Y definitivamente, si la municipalidad no estaba atendiendo, no había canales de atención definitivamente. Y es más, si uno sale a la calle, arriesga su vida porque la actividad esencial no es ir a pagar tu tributo, no es ir a presentar un documento. Tu actividad esencial es comprar medicinas, ir a suministrarte de alimentos. Eso es lo esencial. Entonces, definitivamente, por último, si uno quisiera ser posible de un tipo de sanción por ello, hay eximentes que regulan la responsabilidad. Y uno de estos eximentes justamente son hechos como caso fortuito, fuerza mayor, y obviamente, definitivamente, estas medidas se dan para resguardar la vida y la salud. Entonces, si de repente para algunos comentaristas que no queda muy clara esta situación, yo optaría de que igual los administrados, si tienen algún correo electrónico de la municipalidad, puedan comunicarse. Aún nadie abre ese correo electrónico, porque de repente ni siquiera lo abren, no hay nada más ahí de imagen, pero puedan dirigirse a través de un correo indicando pues de que ellos sí toman conocimiento de su procedimiento, o de repente están mandando algún tipo de medio probatorio, o algunos, vuelvo a decir, que quizás son muy poquitos, y quieren pagar sus tributos y tienen miedo a que se configuren intereses moratorios, como en el caso del Cabala, por ejemplo, manden igual un correo de que no tienen la posibilidad de pagar. Aún la municipalidad no haya establecido nada, o sea, ¿qué más da? Es decir, no dice nada la municipalidad, pero ¿qué más se puede hacer? Definitivamente. Estas cosas igual, posteriormente, quizás la municipalidad lo puede ir aclarando, porque hay algunas que quizás están más abocadas a la emergencia y otras que definitivamente, o alcaldes que se están cuidando más de no ser contagiados del COVID-19, que están ahí en sus casas. O sea, Carly, digamos que hoy, para que quede un poco resumiendo el tema, es los plazos están suspendidos y tendremos que hacer una interpretación pro administrado, ¿correcto? Y también, como tú bien dices, del debido procedimiento. Garantizando el principio del debido procedimiento, definitivamente que esto garantiza el derecho de defensa de los administrados. Definitivamente tiene que ser así.
aún la norma, para algunos no están muy claros, algunos indican que incluso a través de un decreto legislativo se debería esclarecer este punto, otros dicen que también debería haber una ordenanza municipal. Hay municipalidades que ya se han pronunciado al respecto, pero definitivamente siempre los principios, e incluso el principio de debido procedimiento también está en la Constitución, y definitivamente eso debe de garantizar las decisiones que se tomen. O sea, si yo tenía plazo para apelar y me faltaban 2 días para apelar, se generó el estado de emergencia, no hay problema. Una vez suspendido el estado de emergencia, corren mis 2 días que me falta, o los 10 días que me faltaba, o los 3 días, o los 5 días. Si yo he presentado mi solicitud y la municipalidad tenía para contestarme también determinado plazo, ese plazo también se suspende. O sea, para ambas partes se suspende, Carly. Definitivamente había un principio que es así como asumes lo que te acomoda, también asumes lo que te incomoda, ¿no? Definitivamente este estado de emergencia suspende muchas actividades, y esto puede ser que sea favorable tanto para la municipalidad también como para el administrado. Si suponemos plazos de prescripción, entonces el administrado quizás quiera que los plazos sigan corriendo. Pero si son plazos para presentar documentación o derecho de defensa, entonces no quiero que corra. O sea, definitivamente no va a ser algo antojadizo, ¿no? Has tocado un punto interesante que es la prescripción. Ese es otro punto interesante que es donde yo también quiero que tú me fijes posición, que de repente conversemos, ¿no? Porque quedaba para prescribir mi deuda tributaria ante la municipalidad, no sé, 30 días. Estamos en esta pandemia. ¿Qué ocurre ahí? ¿Prescribe? ¿No prescribe? ¿Este plazo se contabiliza? ¿No se contabiliza? Definitivamente, el plazo de prescripción, por ejemplo, en el ámbito administrativo tiene causales de suspensión. Una de las causales de suspensión en el ámbito, por ejemplo, de los procedimientos sancionadores es cuando hay una paralización por parte de la administración, ¿no? Entonces, el plazo se va contabilizando, pero si hay una paralización de las actividades de la administración, entonces habría, pues, en estos casos, una reanudación de este plazo de prescripción. Cuando se inicia un sancionador, se suspende el plazo. Cuando se paraliza, se reanuda el plazo. Ahora, definitivamente, si estamos en un estado de emergencia, las entidades, tanto para prescripción tributaria o administrativa, por ejemplo, para la prescripción tributaria, podría emitir requerimientos de pague usted, señor, la deuda. Yo te emito resoluciones de determinación, yo te emito resoluciones, órdenes de pago, para interrumpir el plazo de prescripción. Pero, ojo, no estamos funcionando, no puedes emitir, no hay notificaciones electrónicas. ¿Cómo tú notificas eso al domicilio? Si lo notificas, es más, correría un grave riesgo el personal que está yendo a notificar a una casa que no se sabe de repente si toman las medidas o cuidados, porque definitivamente la notificación, ¿qué es? Un acuse donde tú tomes los datos de la persona quien te recepciona, la firma y todo ello. Entonces, primero que en los decretos que ha emitido el gobierno ha mencionado que estas acciones de mensajería no son actividades esenciales definitivamente. Entonces, particularmente considero de que en estos casos donde la municipalidad no podría realizar estas actividades donde se puedan configurar en estos casos actos interruptorios, también pues no lo podríamos considerar. Carlin, hace un momento has mencionado un tema interesante y yo te traigo a colación para saber cuál es tu opinión. Y es efectivamente sobre los decretos de urgencia que está emitiendo el gobierno. Como tú bien lo has indicado, estos decretos de urgencia solamente pueden ser en determinadas situaciones, ¿correcto? Lo dice textualmente también nuestra propia Constitución, ¿no? En materia económica y financiera, ¿no? Y con cargo inclusive a dar cuenta al Congreso. Y son medidas extraordinarias, ¿no? Excepcionales. Ahora, vemos que el gobierno no necesariamente está actuando de esa manera, de manera excepcional. ¿Qué tienes que decirnos al respecto? Bueno, definitivamente en los casos, por ejemplo, como te mencioné, de los plazos, que es una pregunta concreta, ahí es donde hubo las críticas e incluso para algunos de inconstitucionalidad respecto a regular
respecto de plazos de procedimientos sancionadores que se esperaría de que sea a través de un decreto legislativo producto de las facultades que pueda delegar el Congreso. Definitivamente, claro, por ahí podría surgir algunas materias que el Poder Ejecutivo, ya teniendo un Congreso vigente, porque hubieron decisiones que se tomaron antes de tener un Congreso. Entonces, ahora con el Congreso vigente, yo considero de que sí debería, pues, limitarse a lo que es la materia económica y financiera. Ahora, respecto a los temas que no abarcan estos ámbitos que están establecidos en la propia Constitución, pues, tendrían un tinte de irregularidad o incluso hasta de inconstitucionalidad definitivamente. Pero yo considero que si esto se podría, digamos, a través de las facultades que delega el Congreso y poder, llamémosle, no sé si denominarlo regularizar o legalizarlo a través realmente de un instrumento normativo que realmente permita regular esa materia, podría ser. Definitivamente el gobierno creo que en muchos aspectos, Ronald, tiene unas buenas intenciones, pero claro que pueden haber algunas medidas que legalmente puedan ser criticables, definitivamente. Ahora, bueno, efectivamente, tú dices que, y comparto algunas cosas de lo que tú comentas, ¿no? Porque el gobierno está teniendo buenas intenciones, hay algunas cosas que se están girando al límite del marco constitucional. El Congreso no puede sesionar, está inactivo, no han implementado tampoco un sistema para poder hacer sus sesiones de manera virtual, más hay como 4 congresistas creo que tienen COVID-19, entonces eso también está un poco Eso paralizado. es bastante criticable porque, fíjate, mira, si hablamos de gobiernos locales que tienen que tener sesiones de consejo y se dice que lo hagas virtual porque no pueden estarse reuniendo, son decisiones políticas. Igual considero que ante decisiones políticas, pues, bueno, si no tienes esta posibilidad de lo virtual, pues vas a tener que, lamentablemente, reunirte físicamente. Son decisiones políticas. Las decisiones políticas se deben de seguir tomando para afrontar este brote del nuevo coronavirus. ¿Cómo tú tomas decisiones a nivel de un gobierno local si es que no tienes una sesión de consejo? Lo ideal es que se pueda hacer una sesión de consejo virtual. Pero fíjate, si en el Congreso de la República no se puede hacer o no se opta por estos mecanismos electrónicos, ¿cómo estamos a nivel de gobiernos locales? Pero sí hay municipalidades como San Borja, me parece, y otras que han realizado sus ordenanzas, de que ya han normado de que las sesiones de consejo municipal sean de manera virtual. Y esto favorece mucho porque también da un buen mensaje a los vecinos de que se opten por estos mecanismos virtuales en caso que queramos pues conversar con cualquier autoridad, familiar, etcétera, poder hoy en día hacer uso de estos medios, así como estamos nosotros, ¿no? Esta entrevista a través de cada uno en su casa, ¿no? No tenemos esta necesidad de salir. Bien, Carolyn, hay algunas interrogantes que me dicen, a ver, te las traslado para ver si Sí. de repente por ahí nos puedas ayudar. Es el tema del pago de las remuneraciones. ¿Cómo está quedando ahora el pago de la remuneración? Entendemos que hay personas que les están pagando de manera puntual, personal de limpieza, pero en general, las municipalidades están cumpliendo con sus acreedores, o sea, tienen que cumplir. ¿Cómo queda esta situación? ¿Y cómo queda este personal de repente, CAS, de proyectos que tienen ahí proyectos temporales, de inversión, financiamientos, canon, sobre canon? No sé, en general, ¿qué nos podrías decir al respecto? Mira, definitivamente en este marco de emergencia, Ronald, lo que se tiene que priorizar respecto a los gastos de las municipalidades es el gasto de las remuneraciones, definitivamente. Sí, quizás la municipalidad tenía probablemente algún compromiso de pago, considero de que frente a otros gastos que son de remuneraciones o de víveres para población vulnerable, definitivamente va a tener que haber una renegociación, algún aplazamiento de estos pagos. Si de repente hay un tipo de interés o de penalidad, bueno, se tendrá que eso asumir a la larga. Pero lo que ahora importa justamente es poder garantizar la vida y la salud de la población. Sé muy bien que las municipalidades pueden tener algunos compromisos de pago, pero o sea, tú pesas la balanza y definitivamente ves de que hay gastos totalmente necesarios. El pago de las remuneraciones al personal. Ahora, ya que mencionas respecto del pago de las remuneraciones al personal, si bien es cierto, no es materia de esta entrevista, porque estamos hablando de los gobiernos locales, es importante resaltar que también el día de hoy se ha publicado determinadas normas, como por ejemplo el decreto de urgencia, el 038, donde se da la suspensión perfecta de labores, ¿no?
Así y es. que bueno, realmente es bastante criticada, Ronald, porque definitivamente hay muchos trabajadores que están dentro de la economía informal y que no tienen, pues, no están en planilla, no tienen la CTS, no tienen tampoco aportes a lo que es un sistema privado de pensiones y que prácticamente se está sacando el dinero que ellos tenían aportados en la AFP o en su CTS para que puedan subsistir, ¿no? Y que por otro lado, también el gobierno quiere darle liquidez a las empresas con este programa de Reactiva Perú, pero muchos pensando pues que el gobierno peruano, por un lado, va a inyectar dinero, ¿no? A través de estas garantías que va a ofrecer para que las empresas puedan hacer un crédito de entidades bancarias y poder pues financiarse, no para hacerse más ricas o dejar de tener lucro, sino para subsistir y sobre todo para mantener el vínculo laboral. No obstante, el día de hoy, pues ya frente a tantas idas y venidas de la ministra que decía no va, sí va, ahora pues está completamente claro que sí va a la suspensión perfecta de labores y que posiblemente quizás algunas, no quiero, espero que no pase eso, pero bueno, eso será debidamente justificado, quizás algunas entidades públicas, no sé si también los gobiernos regionales opten, pero podrían también quizás optar por esta suspensión perfecta de labores con sus trabajadores. Hasta la presente fecha no he observado, me permite Ronald, alguna denuncia, algún reclamo social respecto de dejar de pagar, por lo menos algunos colegas que tengo que trabajan en municipalidades sí han recibido sus pagos, ¿no? Por lo menos marzo sí se les ha depositado, abril aún no, me imagino que sí, todavía no están tan preocupados, todavía no termina el mes de abril, pero se les ha comunicado pues que como Estado, pero el Estado tiene diferentes niveles de gobierno, de regional, el local, el gobierno nacional, entonces por lo menos en ese lado hasta el momento están garantizando los pagos. Decir que va a venir después se tendría que analizar de acuerdo a cómo vaya evolucionando también este nuevo coronavirus, ¿no? Y los efectos en la economía que vaya a tener. Sí, sí, Caroline. Bueno, efectivamente, estamos viviendo una situación de excepción, de emergencia, y se tiene que también tratar de crear situaciones innovadoras, respuestas diferentes. Y ante esto te hago la siguiente pregunta final y quiero que redondees tú con tus apreciaciones también. Hemos titulado esta entrevista como Gobiernos locales y COVID-19. O sea, la perspectiva de los gobiernos locales frente a esta pandemia. Esta pandemia va a acabar, va a terminar. En algún momento vamos a salir de nuestras casas, que debería ser el 27 o si no de repente la primera semana de mayo, pero vamos a tener que salir, es natural, es inherente. No podemos rehusarnos a esa situación o a esa circunstancia. Ahora, cuando nos toque salir, ¿cómo deben enfrentar los gobiernos locales este nuevo mundo? Porque ya no va a ser el mismo, ¿no es así, Karen? Ya no va a ser el mismo, ya no vamos a estar en un mismo Perú, ya no vamos a estar en igualdad de condiciones, ya no va a haber espectáculos públicos hasta fin de año, ya no va a haber reuniones masivas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les espera a los gobiernos locales terminada la pandemia, Karen? Bueno, respecto a los gobiernos locales, quiero hacer unas precisiones, me permite, Ronald, y Claro. también abarcando tu pregunta. Las competencias que tienen los gobiernos locales y que también faltaron precisar es, por ejemplo, las de fiscalización, definitivamente. Verificar que en este caso estos locales como restaurantes, hospedajes, hoteles y actividades no esenciales y que por el contrario podrían configurar una aglomeración de personas y por lo tanto un contagio de este nuevo coronavirus, definitivamente las labores de fiscalización de la municipalidad tienen que estar presentes. Después de levantarse este estado de emergencia, definitivamente una limpieza pública. A ver, mira, ¿qué garantiza la limpieza pública? El pago de arbitrios, Ronald. La limpieza pública que hacen los gobiernos locales, las municipalidades distritales en donde vives es por el pago del arbitrio de limpieza pública. Serenazgo por el pago del arbitrio de serenazgo. Barrio de calles, arbitrio de barrio de calles, ¿no? Áreas verdes, parques y jardines también es un tipo de arbitrio. Entonces, estos servicios sí
necesitan ser financiados con el pago de los tributos de la ciudadanía. Ahora, definitivamente la ciudadanía posiblemente no pague, ¿no? Posiblemente, y ahora también eso ya lo está viendo el gobierno local porque por algo ha prorrogado las fechas de vencimiento, definitivamente, ¿no? Lima ya lo ha prorrogado hasta julio, entonces ya sabe que no van a poder pues en mayo, junio tampoco posiblemente, entonces de repente ahí se acercarán a pagar en julio posiblemente, ¿no? Pero bueno, igual la municipalidad, con los recursos que tiene, con los ajustes que haga, va a tener que garantizar, debería tener que garantizar sí o sí estos servicios que son importantes, sobre todo para combatir una enfermedad, que es justamente con higiene, la desinfección de las calles. Hay vecinos que ya de iniciativa propia, incluso ante la ineficiencia, la inercia de sus alcaldes, han comenzado a desinfectar sus zonas. Pero claro está que lo ideal es que esto siempre se haga en coordinación con las autoridades. Acabo de leer también una de las noticias donde este exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, que está suspendido de sus funciones, conjuntamente como cualquier ciudadano quiso tener una acción buena y conjuntamente con todos los miembros de su partido se pusieron pues su indumentaria, su mascarilla, todas las medidas y comenzaron a fumigar, a desinfectar las calles. Vino la policía y se los llevó porque ¿qué hacían haciendo esa labor? O sea, pudieran tener la mejor de las intenciones así como lo tienen los vecinos, es muy buena, pero si hablamos desde el punto de vista legal, ellos no tienen la autorización para estar, digamos, de esta manera abarcando la vía pública. Es decir, tú estás en la vía pública para comprar medicamentos, actividades esenciales. Pero entonces, si no lo haces tú, ¿quién va a hacer el alcalde no lo hace. Entonces lo haces tú, te deja en ese dilema. Entonces es importante que la alcaldía, en este caso los gobiernos locales, puedan seguir realizando esta labor de los servicios públicos, sobre todo los de limpieza, que es importante. ¿Van a tener menores ingresos? Sí, definitivamente los van a tener. ¿Van a tener que hacer reajustes? Sí, los van a tener que hacer. Posiblemente, ahí va a tener que, en el tema de las remuneraciones, quizás también hacer reajustes, quizás a los, no sé, pues a las listas de los regidores, a la remuneración del alcalde, que ellos ya al inicio de año se la aprobaron. Y hay muchas municipalidades que por ahí aumentaron, ¿no? Aumentaron un monto por ahí significativo. Entonces, así también como se aumentan, pues eso puede cambiar. Bajo su acuerdo de consejo, eso se cambia. Entonces, prácticamente esto es una labor que van a tener que realizar todos. Ahora, no solamente, a ver, servicios públicos, fiscalización, seguridad ciudadana, Ronald, es muy importante. Si bien es cierto, en el estado de emergencia y post-estado de emergencia, sabemos de que, bueno, dentro de esta emergencia, ¿quién toma el orden del control interno? Decide el presidente, las Fuerzas Armadas. Hoy en día tenemos a la policía y a las Fuerzas Armadas realizando esta labor de poder controlar este aislamiento social obligatorio. En la municipalidad tiene el serenazgo, definitivamente el serenazgo no está prohibido, debería seguir funcionando, debería realizarse en colaboración. Ahora, claro está que el serenazgo no tiene las mismas funciones del policía o de las Fuerzas Armadas. Hay un manual que ha publicado el Ministerio del Interior aprobado por una resolución ministerial donde te indica las funciones de un serenazgo. Podría retener efectivamente a una persona que está desacatando estas medidas, pero tampoco detenerla, ¿no? Retenerla, no detenerla, retenerla a efectos de ponerla a disposición de la policía o de las autoridades pertinentes para que puedan, en este caso, de ser el caso, detener o pues iniciar un procedimiento respectivo a esta persona que está infringiendo las normas, como por ejemplo la cuarentena o las medidas del aislamiento social obligatorio. Entonces, ahí ya vamos viendo algunas políticas o de qué manera las municipalidades pueden contribuir. Y definitivamente, Ronald, y con esto culmino, los gobiernos locales son promotores de la economía local. Me recuerdo, por ejemplo, ahorita estos videos que se hicieron virales de los huevitos de codorniz, de un empresario que se iba a la quiebra, ¿no? Iba a regalar todos sus huevitos de codorniz o sus codornices. Puede sonar de repente para algunos una broma, un chiste, pero lo cierto es que hoy en día hay pequeños emprendedores que la están pasando muy mal. Y la pregunta es, ¿esto solamente va a tener... ¿De esto solamente va a ser responsable el Ministerio del Trabajo, el Poder Ejecutivo? ¿Qué está haciendo el gobierno local por promover la pequeña y microempresa? Debería ser también un nexo entre la oferta y la demanda. Poder, digamos, canalizar esta oferta que tienen, por ejemplo, diferentes agricultores. Por ejemplo, en el distrito de Pachacamac, Lurín, pueden no haber agricultores, pero no hay un nexo o transporte o ciertos
equipos para poder enlazar la oferta y la demanda, y vecinos que experimenten un alza en los precios. Tú vas a los mercados, Ronald, los precios no son los mismos, ahora las cosas están más caras, definitivamente todo ha subido. Tienes menos liquidez y las cosas han subido. No es lo mismo, es más, yo también estoy gastando más en el tema de los alimentos. Entonces, tienes población allá y demanda aquí, oferta aquí, demanda acá, entonces el gobierno local, que en teoría, según la ley orgánica de municipalidades, conoce mejor al vecino, es el vecino ejemplar del alcalde, que debería ser así, que conozca su realidad y que no pues tenga un domicilio en otro distrito y ser alcalde de otro distrito. O sea, supuestamente el alcalde es aquel que conoce su realidad. Pues debería poder promover también este nexo entre estos emprendedores, que no corran ese riesgo de quedar en la quiebra, muy aparte de las políticas nacionales a favor, pues, de la micro y pequeña empresa, también el gobierno local, por su parte, hacer lo suyo. Si no se hubiera viralizado este video de esta persona que iba a regalar todos sus, en este caso, las codornices, el alcalde de la municipalidad de Lurín no hubiera ido. Con este video, recién el alcalde de la municipalidad de Lurín fue a decir que le iba a abastecer de los alimentos y que también le iba a hacer una compra, ¿no? Considerable de todos estos huevitos para asignarlo de repente a diferente población vulnerable. Entonces, prácticamente es importante que los alcaldes sean los primeros en saber esta información y no esperar pues que todavía esto se viralice y se salga de control para recién tomar solución en estos asuntos. Efectivamente, Carolyn, hay mucho de acá que hacer, hay mucho que innovar también, hay mucho que actuar. Los gobiernos locales definitivamente van a ser un eje importante y preponderante para que salgamos también de esta situación. Van a tener también ellos que innovarse, van a tener ellos que cambiar nosotros, etcétera, y una serie de otras cosas adicionales que también tú nos has comentado. Agradecerte, Carolyn, por estar acá con nosotros, pedirte que nos des tus palabras finales, de repente un teléfono, correo de contacto, algunas personas que de repente deseen contar contigo, conocedores de toda tu capacidad. Estamos aquí también para poder ayudarte en esta plataforma. ¿Qué nos dices, Carolyn? Bueno, sí, muchas gracias por la invitación, Ronald. Bueno, espero tener también otra transmisión contigo. Hay otra norma que había salido hoy, me parece que el reglamento, hasta donde revisé, todavía no se ha emitido el reglamento de las multas a aquellas personas que infrinjan estas normas de la cuarentena. Ahí estamos hablando de un procedimiento sancionador, definitivamente. Y que, termino con esto, ¿no? La gente no tiene liquidez, necesita dinero para poder comprar estos productos básicos para la subsistencia. Va a tener plata para pagar una multa, bueno, ¿no? ¿Cómo va a pagar esa multa? Ese es el caso. Cobranza coactiva, vas a embargar en las cuentas que posiblemente ahí le abonaste el bono, los 380 soles, o sea, es un poco complicado. Y además también, donde sí me parece que la sanción o la medida más preocupante es que si no pagas en 5 días hábiles, que es lo que dijo el ministro del Interior, y que eso está en el reglamento, que hasta donde vino se publicó, salvo que ahora se esté publicando, porque el decreto legislativo ya está, el reglamento falta, que se va a publicar mediante un decreto supremo, pero decía que si no pagas esta multa, por haber salido, pues, no a pasear, ¿no? A realizar una actividad no esencial, fuiste a chismosear, digamos, en términos sencillos, saliste a chismosear por ahí, entonces esta multa la tienes que pagar en el plazo de 5 días hábiles. Si no lo pagas, no vas a poder, no vas a estar habilitado con tu DNI a firmar contratos civiles, ni trámites notariales, ni trámites ante la SUNAR. O sea, imagínate. Es decir, me parece que esto duele mucho más que la multa y que, ojo, supuestamente esto se va a dar aún no haya culminado un procedimiento sancionador, porque algo que escuché que también dijo el ministro del Interior fue de que se iba a seguir el mismo procedimiento como si esta multa, esta primera papeleta que te puedan imponer, va a seguir como si fuera un procedimiento de multa de tránsito, ¿no? Entonces, no leo un reglamento porque todavía no he visto que se haya publicado, entonces lo vamos a revisar. Quizás, ¿no? Podemos comentarlo también en un próximo programa, este tema de procedimientos sancionadores, de estas multas, ¿no? Cuán factibles son y cuál sería esta defensa del administrado, porque ahí también hay varias cuestiones. Muchas gracias, reitero, Ronald, por la invitación. Exhortar a los alcaldes, que yo justamente conversaba hace poco con un funcionario público de un centro poblado,
Y yo le decía, espero pues que ahora las compras, realmente toda la plata, estos 213 millones y tanto de soles, realmente vayan a la compra, estos víveres, Ronald, de verdad. O sea, en este estado de emergencia, por favor, por lo menos realmente se sensibilicen. Y él me decía, riéndose, oye, no se sensibilizaron en las compras efectuadas por el fenómeno del niño, ahora tampoco lo harán. Y bueno, es una broma bastante sarcástica, pero lamentablemente, ojalá no se dé, espero que no se dé, pero bueno, ahí esperemos que la Contraloría de estos millones que ha recibido, y unos 31 millones de soles, pues también pueda fiscalizar, supervisar correctamente el gasto público y sobre todo que esto va a estar destinado para sectores vulnerables de la población. Realmente que vaya a sectores pues, de la población vulnerable es mal amigo y que el proveedor por último sea también un micro, un pequeño empresario, una persona que realmente necesita. O sea, el gobierno local tiene que reactivar la economía de su distrito, no solamente el gobierno nacional. Entonces, ¿para qué es el gobierno local? Es un gobierno que tiene autonomía y en teoría también lo que dispone la ley es que ellos conocen mejor la realidad. Entonces, deberían realizar también eso. Yo exhorto a los alcaldes que también hay lugares donde falta agua, puedan canalizar el transporte de agua. Lima Metropolitana ya lo ha hecho la semana pasada, ha llevado agua a diferentes lugares, a diferentes distritos, pero la semana pasada ya fue, ahora estamos en una nueva semana, entonces necesitamos nuevas medidas. Agua, ¿cómo vas a tener limpieza si no hay agua? Definitivamente. Y seguir garantizando los servicios de limpieza y seguridad, definitivamente. Porque también hay zonas donde a pesar de estar en toque de queda, han habido robos. Imagínate, eso es inconcebible. Pero también es importante que los gobiernos locales puedan apoyar estas medidas y sobre todo para poder combatir entre todos este brote del nuevo coronavirus. Yo me quedo en casa, tú también te quedas en casa, Rota. Gracias por la entrevista. Todos nos quedamos en casa y gracias a ti, de todas maneras vamos a estar en contacto para tocar otros temas adicionales porque acá no se agota. El derecho es muy rico, la realidad es más rica que el derecho y está superando a veces al derecho. Entonces es momento en los que tenemos que ponernos a pensar en qué figura podemos aplicar. Muchísimas gracias, Carolyn. Buenas noches. Gracias a ti.